Hola, Londiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Janet, mucho gusto. Urriago Artis, hola. Cata, qué alegría. Bueno, Jorge, qué rico verlos. Un live más de quedaste.com. Acaba de llegar Viviana para que comenzamos la charla. Bueno, dentro de los intereses de quedaste.com, hola, me estabas hablando, Bueno, todo el mundo te giraste, Vivi. eh, ahí. Ujú. Bueno, estaba solo saludando, diciéndoles a todos que es un gusto otra vez estar aquí desde quedaste.com. Veo que ya hay 2 personas conectadas, lo cual quiere decir que la gente está bien interesada en el tema. Lo que queremos hacer hoy es una prueba, abrir un espacio para hablar un poco del amor, de la sexualidad y de la actuación. Para mí la sexualidad y el arte van de la mano, son primas hermanas, casi lo mismo. Lo aprendí de alguien muy especial que me decía que eso era fundamental. Entonces aquí estamos con una mujer experta en tantra, si le puedo llamar así, en amor, en Todo. autoconocimiento, en todo. Y quisimos hacer como una mezcla, poder entender en qué el tantra se vincula con la actuación. Listo. Bueno, ¿me escuchas ahí bien, Cata? Perfecto, ¿y tú a mí? También súper bien. Bueno, pues más que experta, creo que eterna aprendiz, ¿no? Eh, Quiero compartirles un poco más de lo que a mí la misma vida me ha mostrado, del resultado de muchas búsquedas de hace muchos años. Y pues en ese camino me encontré no solo el Tantra, varias propuestas en las que he tenido la posibilidad de formarme, de conocer, pero sobre todo que te lo he planteado a ti, Cata, como descubriendo mi propio libro, ¿no? El libro que está acá, que es mi propio cuerpo. Uh -huh. Entonces de ahí viene como más lo que les quiero compartir frente al placer, frente al arte, que yo siento que ambos se encuentran en que son un acto de rendición, ¿sí? Hay un momento en el que tú desapareces. Digamos que yo siento, y aquí es donde conectamos, porque placer no es solo sexualidad, pero sí tiene mucho que ver, qué es lo que nos mueve, nos conmueve, nos incita, nos atrae tanto de la sexualidad, que hay un momento en el que tú te rindes y desapareces. O sea, llegas a ser, llega a ser tal la acumulación de energía en tu cuerpo cuando hay un orgasmo, que tú lo que haces es que simplemente dejas de ser. En ese momento yo no soy Viviana, tú no eres Catalina, Pedro no es Pedro, ¿sí? Dejamos de ser este personaje que creemos ser y solo nos rendimos. Y en esa rendición retornamos a lo que yo llamo la fuente, ¿sí? A lo que realmente somos, porque ese ser está en nosotros todo el tiempo, pero como nos ponemos tantas máscaras, ¿no? La trabajadora, eh, la hermana, la mamá, la tía, la actriz, el actor, entonces todas esas máscaras nos las vamos poniendo, tenemos como una colección de máscaras ahí a nuestra disposición y dependiendo del momento y el lugar, entonces adoptamos una. Todo el tiempo en realidad estamos actuando. Yo hablaba mucho con Vivi de que yo siempre hablo que actuar, en este caso también la sexualidad, es un acto de entrar en vacío, que es muy el Tao, que el Tao siempre te invita como, hay un momento en que llega un vacío, pero también ese vacío solo sucede con mucha, mucha confianza. Y pasa al resto, como con un compromiso que surge de una lealtad amorosa muy fuerte y que de hecho pasa en los actores. Actuar con alguien en que tú confías al 100% te lleva a unos universos creativos increíbles. O sea, tú sabes que puedes jugar a que lo vas a matar y que toda esa energía potente creativa viene y ataca, pero sabes que hay un acuerdo de respeto, que hay un acuerdo interior. Entonces, claro, la creatividad fluye en la medida en que la rendición está, pero también está la confianza.
Claro, en este caso, Cata, yo pensaría que confiamos pues en nosotros mismos, ¿no? Porque finalmente la rendición es de nosotros, con Ujú. nosotros, ¿no? El dejar ser lo que realmente somos y el dejar fluir ese ser. Hablas de la energía en la escena que pones como ejemplo y es que todo el tiempo somos esa energía. Hay una cosa, pues yo no soy actriz, ¿sí? Me encanta y me parece una labor bellísima. Hay una cosa que admiro profundamente de quienes se dedican a esa labor y es que siento que es una labor que les permite, o más bien una pasión, que les permite explorarse de mil maneras Sí, y conocer todas las caras que hay dentro de nosotros. Yo siempre he manifestado que creo que nosotros podemos ser la Madre Teresa de Calcuta o Hitler, cualquiera de las dos cosas. Y no solo en la actuación, en la vida real también todo el tiempo estamos como vacilando, digamos que no nos vamos a esos extremos tan extremos, pero todo el tiempo estamos vacilando entre esas cosas que nosotros hemos optado por llamar buenas o mal. En ese vacilar admiro profundamente de la actuación que yo siento que se dan el permiso de indagar dentro de ustedes las características de todos esos seres. Y eso hace la diferencia cuando, o sea, cuando una actuación se nota o cuando el actor como que te posee, algo así, sí, como que ese personaje se apropia de ti, tú como le pones el cuerpito y ese personaje te posee y entonces eres el personaje y eso se nota. En una actuación, aunque tú seas espectador, te das cuenta quién está como fingiendo el personaje y quién está realmente rendido ante el personaje dejándolo fluir. Y entonces pasa lo mismo en la sexualidad. Tú puedes simplemente fingir lo que está pasando, ¿sí? Y tratar de acomodar tu sentir a una serie de estereotipos que nos han dado, particularmente desde la pornografía, o puedes realmente rendirte y fluir en ese sentir. Y lo que te vas a encontrar normalmente es que no se parece nada al guión que tenemos en la cabeza. O sea, también allí hay que rendirse, también allí hay que dejarse como poseer por ese sentir, por esa energía que llega, por esa conexión, porque es un momento eh, tan sublime. O sea, la desnudez no es quitarse la ropa, ¿no? La desnudez finalmente es ese dejar ser lo que en ese momento es sin resistir, sin que eso corresponda con lo que yo ideo en mi cabeza y siento que eso pasa un poco con la actuación, ¿no? Yo pienso un personaje y en mi cabeza se puede crear de una manera, pero finalmente cuando dejo fluir el personaje dentro de mí, puede que no se corresponda con esa idea previa que yo tuve. pasa mucho con la actuación y pasa mucho con la dirección de actores. O sea, yo estructuro el cómo debería ser la vida, pero cuando estoy en la vida solo me queda otra alternativa que vivirla. Y ahí es donde comienza ese estado de renuncia. Cuando tú hablas del personaje, yo lo que he notado cuando ya entré a profundizar en bioenergética o en gestal, que son las líneas en las de las que yo vengo, es que cuando el actor ha planeado tanto su personaje y le falla algo en la vida, porque la vida te falla, desespera, desespera y se enloquece. Mientras que si entra en estado de renuncia, fluye muchísimo. Y del caso, y lo más impresionante que te ocurre, es que tú entras con tu planación, sabes cómo vas a entrar. Cuando estás adentro, solo vives un montón de cosas y cuando sales no tienes ni puta idea. O sea, como una necesidad como de qué fue lo que, ok, ok, pero está la intensidad de la energía del movimiento y de la emoción, y ambos, y están los tres cuerpos, mente, cuerpo, físico, emocional y mental, en ese caso energético. Entonces mi invitación siempre es esa a los, de hecho yo les hago leer el Tao a mis estudiantes, para que, porque estar en vacío es, no es fácil, no. Yo creo que es fácil, lo que pasa es que no es algo con lo que estemos habituados en nuestra cultura, ¿no? Todo el tiempo nuestra educación está basada en mirar afuera, en construir afuera, en poner afuera, en buscar afuera lo que ya está aquí adentro. Pero nuestra educación no nos hace mirarnos a nosotros mismos, no tiene espacios, no nos educa para momentos de soledad, para momentos de silencio, que ahí es donde uno realmente encuentra eso.
y nosotros le tenemos pavor. Si alguien se queda solo en casa, mínimo prende un radio, ¿sí? Sí, Porque le tenemos mucho miedo a estar con nosotros mismos, por todas las vocecitas que aparecen, porque no tenemos el entrenamiento para sumergirnos en nosotros mismos, ¿sí? Es como el mar, cuando tú estás ahí, si ves que viene una ola y te quedas quieto, pues adivina qué pasa. La revolcada es tremenda. Pero ¿qué pasa si en vez de quedarte ahí paralizado, dejando venir las olas, te sumerges? claro. No pasa nada, la experiencia es preciosa. En el ser pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si tú te quedas en esa conversación mental, porque no tienes espacios de soledad y silencio, entonces esa conversación mental te enloquece, no te deja ser. Pero si te sumerges, entonces ya la ola no te arrastra, sino que al contrario empiezas a encontrar la esencia que realmente eres, empiezas a descubrir los personajes que todos los días te ponen. No, y hablando de esto, de sumergirse, yo a veces siento que la actuación es esto. Yo veo la ola, ¿no? Que es lo que yo llamo estar sobreactuado. Estás trabajando en la ola. Entonces vas a la ola, vienes, pero no estás queriendo ir al centro. E ir al centro es decir, ¿qué está generando este movimiento de rechazo, de aprobación? O sea, ir al centro implica preguntárselo, centrarse, tener meditar es una cosa fregada. O sea, yo ya llevo varios años y esa vaina no es fácil. Pero luego ya de que tú, ya sea meditación activa o no, vipassana o cualquiera de las líneas, cuando tú ya logras tener ese centro, como que la respuesta fluye, como una burbuja de la mente. ¡Pum! Y para mí eso es el personaje. Construyo lo que lo soporta, aunque solo el público vea la ola. Bueno, tocas un tema que es, pero no aplica solo para los actores, yo creo que para todos en el mundo, y es que es bastante, nos cuesta bastante como hacernos observadores de nuestro propio ego, ¿sí? Dejar de identificarnos con el ego, que es cuando nos creemos, ¿cierto? En una situación X, entonces yo me creo o el salvador o la víctima y asumo que tengo que jugar un papel X, pero tenemos como seres humanos una posibilidad grandiosa que es como hacernos dentro de nosotros mismos a un ladito y observar eso que estamos haciendo y eso que estamos sintiendo y esa emoción que nos está atravesando. Y cuando hacemos eso, entonces yo puedo tomar otra dirección porque estoy dándome cuenta que eso que me está atravesando en ese momento no soy yo. ¿Sí? Yo estoy viviendo eso, así con toda, siento todo el genio, toda la frustración, todo lo que quiera que sea que esté sintiendo, pero sé que no soy eso. ¿Sí? Entonces le permito ser, le permito fluir, abrazo esa sensación, pero no me quedo en ella porque reconozco que no soy ella. Uh -huh. Un poco siento que pasa como eso con la actuación, ¿no? Dejo fluir y soy, pero no me... No, bueno, también ha pasado con los actores que se quedan en el personaje, ¿no? Sí, pero es porque no tiene el observador. Y ahí eso es vital. Yo siempre digo, bueno, tienes tus tres cuerpos, el físico, mental y el emocional, que a veces están alineados o a veces se están chocando y están en guerra en este universo que yo llamo mi cuerpo. O sea, acá se están dando durísimo. Lo que quiero, lo que no quiero, lo que puedo, o sea, todo está ahí, ¿no? Con una energía que se quedó estancada. Eh, y lo que uno hace en actuación es crear capas egoicas. Entonces, estoy reaccionando con rabia porque tengo mucho miedo por falta de amor. Siempre es así. Falta de amor, miedo, rabia. Esas son como las básicas. La ola es la rabia. Pero si yo no construyo el soporte, esto es vacío. Y lo que hacemos en actuaciones, y el observador es ese, para mí, es el que tiene placer. Yo lo he sentido así, o sea, yo he tenido escenas donde estoy putamente llevada de la berriondera, con toda la energía hacia allá, direccionada, casi como asesina serial, pero mi observador está feliz, porque sabe que estoy jugando, porque sabe que estoy tocando la emoción que necesito, porque sabe que estoy comunicando y porque sabe que detrás de eso hay un servicio. Entonces, el observador solo se cultiva en el silencio, en la meditación, en ciertos momentos muy amorosos. Y si no hay observador en la actuación, el actor se pierde. Pues estás tocando un punto que es clave y es el observador la pasa rico y si nos
si éramos de observador la pasaríamos muy rico porque nos daríamos cuenta que es un juego, Ujú. ¿sí? No soy el que está actuando, la vida es un juego. Pues cuando yo entiendo que la vida es un juego porque activo ese observador y porque lo alimento, yo diría que eso habría que hacerlo, pues no todo el día porque puede ser un poco desgastante, pero sí sería bastante sano tener como momentos específicos del día para parar y hacernos la labor del observador. Pero creo que cuando nos la pillamos y estamos en ese observador, entonces nos damos cuenta, ah, este es el juego y las reglas de este juego son estas. Total. Entonces ya no desde el drama, que es el otro enredo que tenemos, ¿no? Vivo, entiendo que ese drama es una elección, ¿sí? No es la única ruta posible. Por eso Escuela de Placer se llama de placer, porque yo pienso que estamos ya muy cansados como humanidad de vivir todo desde el dolor, de aprender desde el sufrimiento, de creer que es con látigo y sobreesfuerzo que las cosas se pueden y creo que no, que ya eso está, sí, eso está ahí y es lindo y particularmente en la actuación, siquiera que existen las emociones, porque creo que sería muy aburrido ver una actuación donde no crucen las emociones a los Imagínate actores, una vida sin emociones. ¿no? No, es que no se puede, o sea, esto es el sancocho Sí. y hay que vivir. Dicen los angeólogos que los ángeles nos envidian a los seres humanos el hecho de tener sentidos y emociones, Imagínate. porque la vida debe ser así como medio parca sin esas dos cosas. Tú hablabas del cuerpo como el libro. Comencemos por ahí, que eso para un actor es fundamental. De hecho, para un director yo le diría como tienes que conocer tu cuerpo, cómo siente, porque no todos los cuerpos sienten igual. No, no hay un manual, por eso voy a contarles una anécdota. Yo hice una charla en un café que se llamaba Sexualidad Femenina. Y entonces la charla se llenó sobre todo de hombres. Y empezamos, hicimos la charla, no sé qué, y había una parte de la charla pensada para que ellos hicieran preguntas. Y yo me reía mucho con las preguntas porque casi todos los hombres que asistieron fueron por el manual de técnicas para hacer feliz a una mujer Ah, en la cama. ellos van a dónde toco. Era chistosísimo que no hay manual. Cada cuerpo es todo un libro completo y es necesario explorarlo. Pero si yo no he leído mi propio libro, me va a ser muy difícil ir a leer un libro ajeno, porque aquí aprendo un lenguaje y ese es el lenguaje que puedo llevar a la lectura del otro libro. Entonces, vital conocerse y salirse de los esquemas, ¿sí? Vuelvo y digo, tenemos una sexualidad muy encasillada. Siempre que tú hablas de sexualidad, entonces la gente inmediatamente se remite a porno, a genitalidad, ¿sí? A un encuentro sexual que no recuerdo quién lo dice, pero dice que parece más una pelea que un encuentro amoroso, eh, porque nos exploramos además desde la agresividad, creemos que es necesaria, la agresividad es una cosa fantástica que tenemos como humanidad y la necesitamos para sobrevivir, pero no hay que ser agresivo en todos los escenarios, ¿sí? Podemos hacer un encuentro desde la dulzura, y te había dicho que me parecía pertinente hablar de la energía masculina y femenina, ¿no? Entonces, la energía femenina es esa sutileza, es esa capacidad de, desde la dulzura, lo amoroso, lo suave, lo que se rinde, y entendiendo que rendición no es pérdida y entendiendo que rendición no es sumisión, son dos cosas totalmente distintas, pero desde esa energía femenina, desde la sutileza, entonces tú descubres otro montón de características en ti. Entonces, cuando tú no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo tocar mi cuerpo de muchas, muchas maneras y tengo además cuántas, eh, Infinito. cuántas partes para tocar, infinitas las cantidades de sensaciones que puedo tener, pero además me doy el permiso de dar también al cuerpo lugar a decirme y hablarme qué es lo que está pasando en él y qué es lo que a lo largo de mi historia de vida he instalado en él, porque esas historias que vamos viviendo se van quedando en nosotros. Entonces ese dolorcito de cabeza permanente, el dolorcito en el hombro, es que la rodilla me duele, es que es extraño porque siempre que me estreso se me encalambra un hombro. Que les Todas esas cosas que parecen salidas como de ninguna parte, realmente es tu cuerpo que te está hablando, tu cuerpo que te está dando señales. Pero nosotros no tenemos la sana costumbre, como no paramos,
Entonces no escuchamos todas esas manifestaciones que el cuerpo nos está diciendo. Él nos pide amor, él nos pide parar, él nos da indicaciones de todo. Comemos sin ganas, porque es la hora del almuerzo, tomamos cosas que no queremos tomarnos porque es lo que hay que tomarse, vamos a lugares que nuestro sensor nos dice que no es el lugar para estar, pero ignoramos ese sentir y después terminamos metidos en un enredo y decimos, pero yo como no me di cuenta de esto, que el cuerpo te lo avisa, pero uno lo ignora. ¿Sí? Entonces ahí hay un libro completo, absolutamente completo, porque nosotros, aparte de los tres cuerpos que tú estás mencionando, que son el físico, el mental y el emocional, hay otros cuerpos, son 7, El etérico. también está el, claro, y el energético, y ese cuerpo energético lee a todos, por eso tú generas empatía con ciertas personas y con otras no, y no te han hecho nada, pues que ni hayas cruzado palabra, pero hay personas que te generan desde esa lectura energética, tú no quieres, o sitios donde tú no quieres estar, cosas que tú no quieres hacer. Entonces ahí lo que está pasando es que tu cuerpo te está dando una lectura energética de la situación. De hecho, cuando hablamos de, a mí me ha pasado, bueno, ya que hablándolo, yo soy estudiante, aprendiz acá de Viviana. Y cuando yo comencé a mirarlo del cuerpo, yo hacía una analogía con la actuación en el sentido del descubrimiento de lo sutil. Entonces, esta sensación es burda y está bien, o sea, es una sensación. Pero cuando no se ha explorado lo sutil en su más mínima expresión, se está perdiendo uno de una gran sensación. Y las emociones, para mí, las emociones no sobreactuadas, son esas sensaciones sutiles, en el plano de lo sutil, del pensamiento. Y que por más que uno cree no sentirlas, pero toda emoción tiene una sensación en alguna parte del cuerpo. O sea, Dios mío, tengo tusa, me voy a vomitar. A mí me pasa eso, a mí me voy a vomitar. Esa es una sensación física que me da. Entonces yo siento que si un actor es capaz de reconocer su cuerpo y tener un mapa de su cuerpo desde lo sutil, lo puede aprovechar. Ahí tocas un punto, Cata, que es muy importante y es que hay que tenerse paciencia, la ciencia de la paz, ¿no? No es que yo hice un día el ejercicio Uh -huh. y al principio puede ser hasta aburrido, vamos a ser honestos, al principio Aburrido. tú puedes hacer, te puedes aburrir y dices, no, qué pereza, pues qué ejercicio este, no le veo como nada de entretenido, pero es porque como no hemos escuchado ese cuerpo, como lo hemos enseñado a X formas de estímulo, entonces cuando le das un estímulo diferente que tiene una intensidad distinta, probablemente ese cuerpo está dormido. Entonces no basta una sola vez que lo intente y lo haga. Es un ejercicio que requiere disciplina y que requiere un compromiso conmigo mismo. De hacerlo, de hacerlo de distintas maneras y de entender que también estoy como reeducando el cuerpo, ¿no? Si yo estoy enseñado a todo el tiempo sentir una caricia brusca, tosca, fuerte, pues si hago esto, probablemente mi cuerpo no se rinda a esa sensación inmediatamente. Hay que darle tiempo de borrar su amnesia y de reaprender. Acuérdate que nosotros estamos llenos de terminaciones nerviosas en todas partes, ¿sí? Esas terminaciones nerviosas se adormecen porque no las estimulamos. Esas terminaciones nerviosas crean unos circuitos neurobiológicos y eso se aprende y se reaprende porque tenemos neuroplasticidad, o sea, podemos reconfigurar totalmente nuestro cerebro, pero eso no pasa con una vez que yo lo haga, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta cambiar de hábitos? Porque en mi cerebro ya hay unas rutas creadas de X manera. Entonces yo ya sé que me lavo los dientes con la mano derecha. Ay, qué problema lavarse los dientes con la mano izquierda, ¿cierto? No me quedan bien lavados, me demoro el triple. Entonces, porque yo le estoy, mi cerebro, el cerebro no es que sea perezoso, pero está diseñado para ahorrar energía, ¿sí? Cuando yo dejo de lavarme los dientes con la mano derecha y lo pongo a hacerlo con esta, como ya no le sirve el caminito que tiene diseñado, entonces le estoy poniendo como 5 veces el trabajo que normalmente hace con la lavada de los dientes. Y eso no le gusta al cerebro, pone su resistencia. Y entonces vuelve y juega al observador. ¿Quién está a cargo? Yo que me estoy observando y digo que me incomoda hacer la acción, que me da pereza, que me parece aburrido, que me demoro más, y con todo y eso tengo la disciplina suficiente para seguir haciendo el ejercicio hasta crear este nuevo caminito.
Con el placer pasa exactamente lo mismo. Si yo lo aprendí de una manera X, entonces tengo que desdibujar ese camino y empezar a crear otras rutas posibles dentro del cerebro. Y por eso se nos antoja aburrido, por eso se nos antoja lento, porque nosotros estamos en una sociedad, más allá pues, del tema patriarcal y demás, que hay mucha tela por cortar, estamos en una sociedad donde prima la energía masculina. Y cuando yo hablo de energía femenina y masculina, no estoy hablando de hombre y mujer, porque un hombre tiene energía femenina y masculina y una mujer tiene energía femenina y masculina. ¿Sí? En ambos, en hombres y en mujeres, en el mundo en general, hoy prima la energía masculina. ¿Y qué es esa energía masculina? La que mira afuera, la que proyecta, la que necesita tener resultados, la que siempre crea una expectativa, la que siempre tiene afán, la que tiene que estar con cronómetro para todo. Esa es la energía masculina. Eso no es malo, ¿sí? Y nada es ni bueno ni malo, nada es absoluto. Depende el momento, depende lo que estés haciendo. Pero si quieres leer este libro, entonces te toca bajarle al acelere, dejar de tener expectativa porque no tiene que pasar nada. No, Simplemente la experiencia y no esperes un resultado. y dejar de tener afán, que yo leía, porque estaba averiguando mucho de tantra para hablar contigo, sobre tener el clítoris estresado, decía. Como ya reconozco que hay un estímulo de placer, solo voy ahí y voy directamente ahí. Y te estás perdiendo de un libro, primero que es cambiante y que cuando comienzas a descubrirlo es absolutamente increíble. No solo que hay sensaciones en muchas partes, sino la cantidad y las diferentes sensaciones. O sea, puntilleo, cosquillas, energía, movimiento, resonancia, pulsación. O sea, cuando comienzas a descubrir tu libro dices, soy infinitamente sensible. Absolutamente. Uh -huh. Bueno, pero además, Pata, no es solo, incluso sin salirse del tema genital, lo enseñamos a ser tocado de una sola forma, ¿sí? Ok. Y esperamos, y eso pone una presión horrible sobre mujeres y hombres. Yo hago acompañamiento en sexualidad consciente y la verdad yo me quedo atónita con muchas cosas que me llegan, pero atónita en el sentido de que la gente se quiere forzar a cosas que no son naturales, ¿sí? Lo que tú ves en una película porno no es natural, no es natural que un hombre esté 2 horas con una erección, no es natural que una mujer quiera recibir esas embestidas que muestra la pornografía, eso no es natural, eso no es hacer el amor, ¿sí? Eso ni siquiera es sexo, ¿sí? Porque hay otras maneras de estimularse, de reconocer que ahí está otro ser y que ese otro ser puede tener unas maneras específicas en las que quiere ser reconocido, porque es que cuando yo me encuentro con el otro, yo me estoy encontrando con un ser completo, yo no, sí, yo, sí, si no, yo iría a una tienda, alquíleme un pene o alquíleme una vagina Ah, y eso, entonces salgo de este enredo, que los ¿sí? creadores No es, es la cagada, marica. claro, entonces si yo no estoy realmente en condiciones de tener un encuentro con ese ser, con el otro completo, con sus mimos, con sus miedos, con sus deseos, con sus añoranzas, con sus frustraciones, con su historia. Entonces yo realmente no me estoy encontrando con nadie, ¿sí? Y Y eso sucede, por eso tenemos tanta sensación de vacío en los encuentros con los demás, porque no llegamos, o sea, de verdad debería haber más bien como una tiendita para uno ir a alquilar específicamente lo que necesita y ya está, porque no está a la disposición de encontrarme realmente con el otro ser. Pero entre otras cosas eso pasa, Cata, porque ni siquiera estoy teniendo la disposición de encontrarme conmigo, ¿sí? En este cuerpo no está alojado sola mi historia de vida, en este cuerpo está alojada la historia de todo lo que, de toda la comunidad, ¿sí? Porque es que mi abuela, mi bisabuela, mi mamá hicieron parte de eso y todas esas memorias están puestas en mí. Particularmente si hablamos de hombres y mujeres, venimos de una, son dos extremos, no venimos de una negación absoluta del placer, de una negación absoluta del cuerpo. No se toca, no se mira, de eso no se habla, ¿sí? Tiene que ser fuerte para elaborar lo que y no habla, más, tiene que resistir hasta que se desbarate. Y del otro lado, lo que está pasando en este momento, que no es más sano, que es el desborde sexual absoluto, ¿sí?
Y no es en términos morales lo que voy a decir, porque no es desde el tinte religioso ni mucho menos, pero la pregunta que yo invito a hacerse es, ¿realmente encuentras en esos encuentros fugaces lo que estás requiriendo? Obvio no. Bueno, Yo lo dejo como pregunta. cada quien dirá, porque habrá quien lo encontrará. Ya. Exacto. Pero para mí el tema del cuerpo, sí, el cuerpo mío, que es mío y que lo convivo todo el día y lo considero inexplorado y yo que considero que me reconozco en mi cuerpo, en su propia inteligencia, que es solo la del cuerpo, que solo la entiende él. Ir a reconocer un cuerpo del otro, pues eso no lo hago en una noche. Con amor no lo hago en una noche, ni en los infinitos Y el infiernos. amor no tiene nada que ver con que nos volvamos pareja y nos casemos y tengamos hijos y vivamos 60 años juntos, que tampoco hay que, eso es un amor romántico, ¿no? Que también es una idea con la que nos han Tele jodido bastante la cabeza. sí, telenovela producción presenta. Sí, 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 eso desde las novelas románticas de hace no sé cuántos siglos nos pegaron una enredada con ese tema. Pero volviendo al asunto de reconocerme en el otro y de reconocerme a mí mismo y de realmente hacer un encuentro, yo tengo que pasar por saber de mí primero, ¿sí? Yo tengo que pasar por leer primero en todos mis estados, en todas mis condiciones, de todas las maneras, y eso no suele pasar porque, vuelvo y digo, como nos educaron para mirar afuera, entonces, cuando la educación sexual es chistosísima porque entonces te enseña cómo se reproducen, cómo se genera un niño, que tú tienes ovarios, que el otro tiene testículos, que hay un encuentro, pare de contar, eso es lo de menos, eso es anatomía, ¿sí? Pero en la sexualidad hay cosas bastante más complejas que se están interrelacionando. Tu energía y la mía se están fusionando en un encuentro, ¿sí? Y yo me hago y debería ser consciente y responsable de que eso pasa con todas las personas con las que yo comparto. Entonces luego entramos en ciertos estados de depresión y tenemos ciertas condiciones en la vida y nos parece extrañísimo cuando eso ha derivado como producto de un desorden, ¿sí? Donde yo busqué y busqué y busqué afuera lo que nunca fui capaz de encontrar acá, porque me daba miedo mirar acá, acá estaba, pero nunca miré hacia acá, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que uno tiene el lapicero acá y lo busca y lo busca y lo busca y no lo encuentra? Pues más o menos así, uno tiene el lapicerito acá, pues no se acuerda que lo tiene ahí hasta que se pone un espejo al frente Sí, y me encuentro el lapicero. Y mira qué tan paradójico, Cata, ya para cerrar este pedacito, que los seres humanos solo tenemos unos ojos que nos permiten vernos por delante, parcialmente, y si queremos vernos completos necesitamos apoyo, o otros seres o espejo. claro. Mira la analogía con la relación y con el otro. Yo necesito del otro para poderme ver a mí mismo. Sí, necesito Si estar no, no logro verlo. ver el movimiento interior. Sí, que eso yo en lacto se lo digo mucho. O sea, claro, en términos muy profundos, el otro está reflejando algo que aquí no está solucionado interiormente, siempre. Y si estamos en conflicto los dos es porque ambos estamos jugando esa psicodinámica, efectivamente. Y ese que afuera es el espejo y ese es el juego. Sentir que está afuera, pero sabiendo que está, hace parte de mí, hace esa frustración o lo que sea, o ese amor también hace parte de mí. Siempre sentí esa capacidad de amor es directamente proporcional a mi capacidad de amarme también. Pero hay una cosa de la que hablamos que me parece muy loca y es sobre la culpa del placer, Mm, que es una hay cosa tres, que yo hasta hace poquito miré y es como realmente sentimos mucha culpa de tener placer. Nos hemos castrado la posibilidad de tener placer, hombres y mujeres. tenemos tres sensaciones, o más, sí, llamemos las sensaciones que son muy jodidas para poder recibir placer. Culpa, miedo y vergüenza, ¿sí? Nos enseñaron que el placer era malo. Entonces, todo lo que nos resulte demasiado placentero, uno como que empieza a decir, ah, Para mí. como que parrada yo aquí, como algo tan exageradamente bueno, y mientras tanto en el mundo esto, aquello, lo demás allá, particularmente a las mujeres, porque siento que a los hombres se les ha castrado
la posibilidad de reconocerse desde otros lugares, ¿sí? Se les impuso la figura de macho fuerte, que no llora, que no siente, que no puede expresar una emoción. Por fortuna venimos con muchos hombres que ya están sacudiéndose de ese esquema, Sí. pero a las mujeres además se nos impuso que nuestro cuerpo era sucio. Entonces el periodo menstrual es sucio, no se muestra, que nadie se vaya a dar cuenta que usted está en sus días de luna, pues porque qué vergüenza, ¿cierto? Los comerciales de televisión muestran una luna azul que no he podido entender de dónde la sacan, porque a no ser que sean extraterrestres, y habría que hablar con una extraterrestre, nuestra sangre es roja y además es sagrada, es la única sangre que no es producto de un acto violento, es una sangre sagrada y eso lo sabían nuestros ancestros. Entonces, no podemos hablar de nuestra menstruación, tenemos que tener un cuerpo pensado para los demás como objeto, ¿sí? Somos objeto de satisfacción de otro, no de nosotras mismas, y eso nos permea, pero tantísimo más de lo que nosotros creemos. Además, porque hubo una mirada masculina muy fuerte respecto al placer femenino, o sea, tienes un si tienes un orgasmo, bien, pero que tengas un orgasmo larguísimo, ya sospechosísimo. Incluso mira que es muy tenaz lo que estás diciendo, porque yo personalmente pienso que la liberación femenina no fue a favor de las mujeres. Ok. Y pienso que no fue a favor, o sea, ganamos en un montón de cosas, eso no tiene discusión alguna. Que tú y yo podamos estar aquí haciendo esto es una ganancia de la liberación femenina. Sí, 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 sí. Pero nosotras aún no habitamos, no somos soberanas de nuestro cuerpo, no somos soberanas de nuestro placer, porque otro nos sigue indicando cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que ser, qué medidas tenemos que tener, a qué tenemos que oler, ¿sí? Eso todavía sigue pasando afuera. Pero yo también Y veo a los hombres muy frustrados también por temas de autoexigirse mucho. O sea, es, claro, marica, la sexualidad me dice, entonces tengo que durar 3 horas follando. En serio, es como, no, no. y se puede, pero no en ese esquema que te presenta la pornografía. Es imposible, humanamente es imposible. Lo que pasa es que lo que no te cuentan es que para filmar la película pornográfica, primero son varios días, la escena que a ti te muestran seguidita no se grabó de una sola vez. Segundo, le dieron yo no sé cuántos estimulantes al pobre para que pudiera aguantar, ¿sí? Hay un tema de presión, hay muchos temas de abuso detrás de las Hay películas. un tema en rodar fotografía y es que te cortan el plano y te lo repiten. Y pues como es un plano de metisaca, pues ¿qué haces? Lo pegas como si hubiese sido muchas veces. Sí, exacto. Entonces es Y eso pone unas real. presiones. Mira, yo digo que nosotros estamos más o menos, por fortuna ya hablamos de estas cosas, pues estamos jodidos porque mira, las emociones nos las enseñan las telenovelas y la sexualidad la pornografía. Entonces, la pornografía nos muestra unos ideales que ni en hombres ni en mujeres son posibles. Uh -huh. Hubo un boom, por ejemplo, con el squirting y entonces todas tenían que tener orgasmo con eyaculación porque si no, no servían, no eran buenas amantes, no estaban sintiendo placer. Eso es absolutamente falso. Todas las mujeres están en condiciones de tenerlo, pero eso no es una obligación, ¿sí? O sea, no se nos puede volver una obligación, una cosa porque la vimos en otro lado. Entonces, yo he visto un señor que es un teso y nada, no sé cuántas horas y se tira de yo no sé cuántos metros, que toda su vida ha entrenado para eso, se me olvida siempre el nombre, el caleño que es campeón mundial. Uh -huh. Pero eso no significa que yo, Viviana Gómez, tenga que hacer exactamente lo que él hace para poder tener un reconocimiento. Y en lo otro sí hacemos como un traslado. Entonces yo tengo que hacer el papel perfecto que viene esa película. Y con la novela, ¿qué pasa en la novela? ¿Cuál es la novela buena que nadie se quiere perder, que todo el mundo corre para llegar a verla? La de la mujer pobre y el amor eterno con el hombre rico. La del drama, ¿no? Hasta los... Y cuando en el capítulo no hay drama, y cuando no está pasando una cosa así para comerse la uña, cuando no están sufriendo los protagonistas, entonces la novela no tiene gracia Claro. y no tiene audiencia. Y eso lo trasladamos a la vida. Entonces, si yo no vivo con ese drama, una relación de pareja, si yo no vivo con ese drama, cualquier situación que tenga en la vida, pareciera que la vida no tiene sentido. Y eso es absolutamente absurdo y dañino. Literalmente, cuando tú eliges vivir desde el drama todo el tiempo, cualquier circunstancia de la vida,
Literal lo que voy a decir es como si pusieras en tu casa un barril con ácido y te metieras dentro de ese barril todo el tiempo. Pero ¿Qué va a pasar? quiero Deshaces. mucho al tema de los actores porque lo he visto y de hecho lo viví ya hace como 5 años y es tener en serio una crisis neurótica por jugar tanto con mis emociones. Ahí es donde llego, si no hay observador, ojo que esta carrera no es para ti. Y si quieres entrar duro, porque si quieres actuar ahí como en la periferia, pues bueno, está bien. Pero si quieres entrar a lados profundos de emoción, lados intensos corporales, necesitas un observador que te rescate. Porque cuando comienzas a jugar con tu ego, con tu personalidad, con la energía y con el conflicto, esa vaina se puede instalar en otros lugares, se traslada. Hay que ser muy cuidadoso. Te escuché que tú has trabajado lo de psicología gestal. Es un poco, pues sí, aprendí algo en la universidad. En la TAI, mi director Eduardo Chapero Jackson, que lo amo, que me hizo leer el Tao, que fue un gran hombre que me enseñó caracterología, él fue el que me enseñó. Uh -huh. Bueno, en psicología gestal hay un ejercicio muy bello que es el de la silla vacía. Ah, sí. Uh -huh. ¿Lo conoces? Uh -huh. La silla vacía es un ejercicio donde tú te sientas, pones dos sillas o dos cojines y estás en el piso, tú traes, no solo estás tú, sino que traes al personaje con el que quieres hablar, que es alguien que eres tú mismo en otra versión, o en el futuro, o en el pasado, o esa persona, ese mal genio tuyo que no te lo soportas, entonces lo traes y lo caracterizas y empiezas a tener una conversación con ese otro ser y tú vas cambiando de puesto. Y eso parece muy, suena como loco, pero es como estamos hablando con actores, sé que no les suena loco. Y entonces tú empiezas a hacer esa transposición de papeles. Cuando se termina ese ejercicio, es una cosa, pasa, o sea, yo sé que ustedes lo han vivido. Cuando tú cambias de silla, te habita otra energía. Total. Uh -huh. ¿Sí? Es de verdad que tú trajiste a ese ser mal genio y tú te sientas al otro lado y estás berraco. Y te pasas de silla y estás tranquilo. Y eso pasa así, en segundos. Sí. Porque estamos jugando con la energía. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo es cambiando de energía. ¿Qué es lo que pasa con constelaciones familiares también? Que cuando tú juegas dices, uy, marica, what the hell. Sí, pero si lo sabes jugar, es como un juego de rol. Yo digo que todos nos Claro, gustan los juegos de rol, el que juega PlayStation, el que juega ser actor, el que juega, es como, todos me lo juego. nos la pasamos en esa. Lo que pasa es que ustedes tienen conciencia de que están actuando y nosotros nos la pasamos actuando en la vida y no le ponemos conciencia a esa actuación. Y entonces, en esa silla vacía, cuando tú terminas el ejercicio, siempre se sugiere hacer una cosa que es no soy yo, 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 que es para cerrar ese portal energético que abriste, ¿sí? Porque tú ahí creaste y recreaste más bien un personaje con el que querías hablar, pero tú necesitas cerrar eso. En la actuación pasa exactamente lo mismo. Si tú te metiste, o más bien el actor, el personaje, posee al actor, entra en él, penetra a ese actor para que se dé la función que se tiene que dar. Cuando termina es necesario que tú te recuerdes que no eres ese personaje, porque su energía está en ti y eso hay que cerrarlo. Y no es como por cuento, pues así como esotérico, no, es que estás trabajando con el De actor. hecho, cuando yo estoy en set, cuando yo coacheo, me llevan es para dos cosas fundamentales. Uno, para que el actor llegue cargado, o sea, es decir, para que lo cargue la energía que necesito. Entonces, ¿qué tipo, con qué vibración, cómo va a reaccionar, con qué capacidad de impulso? Dos, cierra la escena y a mí me lo devuelve envuelto mierda. Como Catalina, se va a derrumbar. Y yo, vengan para acá, mijito. Y hay que hacer todo un proceso de vamos a soltar, vamos a respirar, vamos a tomar agua, porque estás trabajando con energía y el cuerpo tiene demasiada. Es que yo creo que se le subestima mucho el cuerpo, pero cuando tú activas la energía, esta vaina carbura al 100. Y esos personajes que yo interpreto se, se alojan en mis campos, ¿sí? Esa emoción que sentí con el personaje, ese pensamiento que traje a mí para poder hacer ese personaje, esa energía que llega a mí, toda esa creación que yo hago existe, ¿sí? Gana una vida propia y por eso es importante cerrarla, porque ahí se creó una vida, un personaje, un ser que por sí solo está. De hecho, lo podemos traer
porque hay una cosa que es como Jung la llamaba el inconsciente colectivo. Ujú. Todas esas cosas están aquí. No, Yo no las estoy acá, viendo pues, mi- porque mis ojos no están diseñados para que yo vea también eso, pero aquí están. no, y hay Entonces, tomo mano de eso cuando lo requiero para actuar. Qué pena, no, Cata, no, es cuenta. que para mí es muy importante decir que yo siempre le digo al actor que no busque ser otro porque todo está acá, porque ese inconsciente colectivo está acá, me habita, o sea, a mí me habita el asesino, me habita la monja, me habita el amoroso, está allá. Lo que pasa es que no lo he explorado, pero esa mente que a todos nos tiene está acá. Es solo como decir, me voy a dar el permiso y abrirlo. Hay un libro hermoso, no sé qué tan fácil sea conseguirlo, a mí me costó bastante, se llama El onceavo elemento, súper recomendado. Y ese libro, pues para hacerles como el símil, es algo así como que hay un wifi humano, Ok. ¿sí? Como para entenderlo fácil. Así como usted, este bichito lo puede conectar inalámbricamente y se conecta y entra a Google y hace todo un montón de cosas y habla con, tú estás en Bogotá, yo estoy en Envigado, sí, y estamos acá como si estuviéramos sentadas una frente a la otra. Así como podemos hacer eso aquí en este plano, digamos, tangible, eso mismo pasa con el wifi humano. Estamos conectadísimos todos con todos. Mis emociones vienen de allá, pero además suman. Por eso, particularmente en un momento como el que estamos viviendo, por ejemplo, es tan complejo que todo el mundo viva con miedo. Si todos empezamos a tener miedo, vamos generando un inconsciente colectivo que nos dice que hay que tener miedo de la vida, que hay que tener miedo de dar un abrazo, que hay que tenerle miedo a ese ser cercano que toda la vida ha estado al lado tuyo y entonces ahora es que darle un beso o abrazarlo es casi que un crimen. Sí. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de qué es eso. Como actor tomo de ese inconsciente para ese personaje, pero vital, vital, súper vital. No sabía que era parte de lo que tú hacías, pero tiene que haber un cierre. Y nosotros mismos deberíamos hacer eso. Por eso yo decía ahorita, hágase a un ladito. Si tiene mucho mal genio, mírese, permítase, siéntase, no haga pendejadas, no salga a agredir a nadie y todo lo demás. Permítase la sensación, pero entienda que usted no es eso, pues devuelva. Pero ahí hay dos cosas. Uno, permitirse la sensación es fundamental. Tú no puedes resolver un conflicto ni tampoco actuar algo si no te permites tener esa sensación. No sé, es como, me emputé, ay no, mentira, yo soy buena persona. No, no, claro, me emputé, o sea, punto. Estoy poniendo un límite, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el mundial? Eso es súper importante. Vivir la sensación con lo que se llamaría ecuanimidad, un poco desde el budismo, pero poder atravesarla, no cortarla, porque si la corto la encapsulo en el cuerpo y se queda ahí, se convierte en dolor, en enfermedad, en lo que quieres. Y esta información es muy útil para los actores. Y hay otra cosa que tú hablabas del software, que yo siempre le digo a mis actores, que no lo vean en el plano físico, no quiere decir que no exista. Prueba eso, el magnetismo. Una pareja que nunca se resolvió tiene magnetismo. ¿Sí? O sea, hay un montón de cosas que se quedaron moviendo en la energía, en el plano inconsciente y que están ahí hirviendo. Entonces yo le digo al actor, con que lo piensas y con que lo sientas de forma sutil, existe. No lo telegrafees. No lo yo ya hablo de pornografía emocional siempre, que Vivi está por ahí. No me lo cuentes. Si ocurre, es verdad. Uh -huh. Pues mira, que por ejemplo pasa una cosa que casi no somos conscientes de eso. Cuando tú estableces una relación de pareja, cuando tú tienes que no tiene que ser duradera, cuando tú tienes un encuentro sexual con alguien, tu energía queda conectada con la energía de la otra persona. ¿Sí? Tengamos o no tengamos conciencia de eso, no importa. ¿Sí? Esas energías quedan conectadas. Y por eso a veces nos cuesta tanto desapegarnos de alguien, dejar de pensar, o no sé si te pasa que hace mucho rato no sabes de alguien y de repente como que te llega el recuerdo o sientes que esa persona le está pasando algo, tiene que ver con ese enlace energético. Que normalmente nosotros terminamos contentos o bravos, como quiera que sea la terminación, normalmente creemos que basta con empacarle los 4 libros y los 3 sacos que tenía en el apartamento, devolver y se acabó el asunto. Y no, es necesario hacerse una limpieza, devolverle al otro lo que le corresponde y tomar lo que me corresponde. Porque si no lo hago, yo sigo unido a esa persona. Y esa, mira
el enredo que vamos armando, porque entonces yo sigo unida a esa persona, pero además esa persona ya estaba unido a otras personas con las que había compartido, ¿sí? Yo también estaba unida a otras personas con las que había compartido, seguimos caminando por la vida, seguimos compartiendo, entonces imagínate, haz como el gráfico de esa telaraña que se va armando, y eso muchas veces obstaculiza el flujo de energía. De hecho, para mí un conflicto, hay muchos, pero los conflictos básicamente son apegos. Entonces es, no suelto, pase lo que pase, no suelto. Y si no suelto, pues no puedo agarrar algo nuevo. Y ese es un tema cuando la energía no tiene un camino, cuando no la muevo, no la encamino y no la direcciono, se queda ahí como un disco rayado. Entonces, porque esto no... Tú usaste un término que es perfecto y este yo encapsulo, ¿sí? uh. O sea, digamos, si yo tuviera que hacer un dibujito, hagan de cuenta que yo aquí tengo como otro cuerpito y otro cuerpito y otro cuerpito, que son como reflejo de esta silueta, ¿sí? En todos esos cuerpos yo voy dejando cositas por allá puestas. Y cuando dejo pedacitos míos, por ejemplo, en situaciones donde hay una impresión emocional muy alta, entonces es como si cogiera un pedacito de acá y lo dejara por allá. O aquí que queda el hueco, ¿sí? Nosotros, vuelvo y digo, nuestros sentidos no están diseñados para ver eso, pero eso no significa que no pase, ¿sí? Y que no lo Yo, sienta, no sí yo siento. no veo el amor cuando me dices que me quieres, pero ahí está y lo puedo sentir y no lo estoy sintiendo con ninguno de mis cinco sentidos, ¿sí? Entonces, no porque no lo vean, no significa que no existen. Mis sentidos son maravillosos, pero imperfectos, tienen un límite. Sí, hay unas cosas que pueden percibir, pero hay otras que no. No sé si han notado, por ejemplo, que los perros y los gatos tienen una visión más aguda que la nuestra. Por eso la polo. Miren, son las 4:52, no demora en cortarse. Vamos a seguir hablando, pero la idea es que retomamos a las 5, o sea, apenas se caigan, retomamos para que hagan preguntas, por favor. La idea ya es como comenzar a cerrar. Claramente queremos hablar de tantra, de placer. A mí hay una cosa que me gustó mucho lo que dices en la renuncia y es cuando me permito el placer, me permito ser en un acto de renuncia. O sea, estar ahí. Pero todo, y para mí eso es la actuación. Me permito, con un montón de información que tengo, entrar. Porque esa información va a funcionar. Ya está, ya la tengo en el inconsciente, ya la tengo en el cuerpo. Ella solita va a ejecutarse. Entonces, vayan haciendo preguntas para intentar mirar, háganlas sobre tantra, sobre actuación, sobre lo que quieran. ¿Listo? Entonces, Vivi, sigamos. Yo siento, Cata, que donde se encuentra, pues actuar es un placer, ¿no? Ya ahí Pues, están encontrados, pero además siento que se encuentran en el hecho de que en ambos casos, más que yo tener la expectativa y diseñar qué es, permito que aquello que no sé qué es sin expectativa llegue. Creo que ese es como el punto de unión y creo que esa fue un poco como nuestra conversación para hacer esta conversación, ¿no? sí, pero de hecho hay un montón de formas, o sea, yo tengo un guión y sobre ese guión yo hago un análisis primero de circunstancias dadas, puntos de giro y de los personajes. Lo hago desde un observador lejano, ¿no? Entonces alguien está mirando ese guión. Ahora, ¿cómo involucro eso en el cuerpo? Hay un montón de ejercicios para mí físicos. O sea, yo insisto, nosotros trabajamos con el cuerpo. ¿Sí? Y entender ese traslado te va a ayudar mucho a dirigir. Entender cómo es ese traslado de lo mental a lo físico. Entonces, desde el cuerpo tengo que adquirir un montón de experiencias con ejercicios, que Fago estaba por ahí, desde la bioenergética, desde la gestal, desde lo que quiera, para que el cuerpo obtenga esa memoria. Y cuando ya esa memoria esté en el cuerpo, el organismo va a reaccionar. Solo, Claro. absolutamente solo. Ahora, cuando yo termino mi personaje, tengo que quitar esa memoria que instalé, porque no me pertenece, que es un poco lo que tú decías de esta memoria, esto es mío, realmente es algo que yo heredé de mi mamá y de mi abuela y de lo que me dijo y de lo que me dijo mi amiga y de lo que me dijo el medio de comunicación y de todo lo que me... O sea, ¿qué mierdas soy yo? O sea, ¿cómo me disfruto, cómo me gozo y cómo me comprendo? Uh -huh. Sí, hay que, como cuando traigo esa energía, nunca perder la capacidad de discernir ahí que hay realmente mío y que no. Y también cuando me identifico demasiado con un personaje, porque pasa, entonces, ¿qué hay en ese personaje que se me hace a mí tan atractivo? Por ejemplo,
si yo soy una persona muy tímida y me ponen a hacer así la chica súper sexy, súper coqueta y no sé qué, puede que yo encuentre en ese personaje un montón de cosas y diga, ah, es que me gusta más ser como ella que como soy yo, Sí. ¿sí? Entonces ahí también tengo que tener la observación, porque finalmente es como aprendizaje, reconocimiento. Yo insisto que la actuación es muy bella porque te permite conocer todas tus facetas. No, de hecho, cuando mis estudiantes, yo siempre les pongo a escoger dos monólogos y les pido contraste. Y cuando comenzamos a hacerlos, mi primera pregunta, ¿por qué lo escogió? Claramente, si tú escoges un personaje es porque tienes un pedo ahí no solucionado. O sea, y entonces no me gusta y yo te gusta, vamos para adentro. No, pero vamos para adentro. Eso no es me gusta o no me gusta, me parece. Bueno, ahí hay algo que tiene que ver con tu conducta, con tu personalidad que no has querido tocar. Y si llegaste a pedirme que quieres actuar ese personaje, es porque quieres solucionarte. Y me ha pasado de todo en ese tipo de cosas. Conflictos Ahí, familiares, conflictos personales. claro, porque es que ahí estás hablando de una cosa que en psicología o más bien en psicoanálisis Jung la llamó la sombra, ¿sí? Todos la tenemos, todos tenemos una lucecita y una sombra, pero como estamos en una cultura que nos enseñó a leer las cosas como buenas y malas, y en ese leer como bueno y malo, además nos enseñó que tenemos que ser niños buenos, ¿sí? Que no podemos ser niños malos porque no quieren. Tienes que Entonces cada uno se va apañando de mañas para poder dejar salir de vez en cuando su sombra, para poder hacer eso que realmente por allá el alma le reclama de una y otra manera, pero quedando bien, porque tengo que seguir siendo una niña buena, ¿sí? Entonces, por eso te decía que en la vida nos la pasamos actuando y a la sombra realmente es enriquecedorcísimo cuando la miras de frente y la integras. Duele mucho. Voy a dar un ejemplo. Nadie quiere reconocer en sí mismo a una persona envidiosa, por ejemplo. ¿Qué tal uno ser envidioso? Ah, pero usted en su conversación mental sí dice, qué rabia que se le dé bonita tal falda, qué rabia ese pelo tan bonito, pero es que hasta porque todo le queda bien. Esa conversación mental usted sí la tiene, pero usted afuera no la muestra. Pero es de hecho como la famosa lucha contra el pensamiento positivo y el negativo. No hay que ser positivo. De aquí a cuando acá. Perdón. Hay que, Sí, o sea, también hay un tema con... Hay una vaina que hablábamos que día con un amigo y se llama severidad compasiva. O sea, es como, ¿cómo pongo un límite con amor? Pero por el querer siempre ser bueno, entonces a tu modo y que me joda y sin un no, no, miedo no. de las La compasión no tiene nada que ver con no poner límites y hay necesidades. momentos en los que hay que ser además tajante, ¿sí? O sea, es entender que cada cosa tiene su momento, pero no hay nada ni absolutamente bueno ni absolutamente malo. Si yo estoy en una situación en la que claramente se está cometiendo un abuso contra mí, pues yo puedo ser muy amable para decirlo, pero estoy llamada a poner un límite. Y no toque salir y gritar, aunque si así lo siento, pues no debería ser razón para transgredir al otro, pero tampoco debería negármelo a mí, si debo encontrar maneras de tramitar eso, pero claramente exijo un límite. Si yo soy el otro extremo de dulzura absoluta todo el tiempo y no soy capaz de poner un límite, entonces todo el mundo viene y me transgrede y abusa de mí y no hay un límite, eso ya es un tema de falta de amor propio, ahí ya no hay dulzura, Sí, pero ¿sí? el amor propio también se construye y donde yo digo que las ideas hay que trasladarlas al cuerpo. Entonces, yo me amo. Miremos cómo está esa relación con el cuerpo. Miremos Tu cómo está. espejito. Sí, porque es como, yo me amo un montón, pero me jodo un montón. Yo fui fumadora, por ejemplo, y yo podía reconocer, fue puta, que me estaba jodiendo. ¿Sí? Porque era asmática y ta. O sea, algo muy duro fue lo que me hizo, no más, no más, no más, no más. Pero claramente ahí había un indicio de un manejo de ansiedad, de un montón de información. Pero lo que yo voy con los actores es, aquí no se trata de ser buenos seres humanos, ojalá. Que ayuda mucho la actuación, porque te ayuda a enseñar, te ayuda a aprender desde el cuerpo el conflicto. Es que se va a cortar en 25 segundos y ya retomo. Y quiero decirle a la gente que por favor se conecte porque tenemos un regalo muy bonito, ¿cierto, Vivi? Tenemos un regalo tántrico bien especial. De hecho, yo estoy acá por un regalo que Vivi me hizo.
Pero ahorita volvemos con la relación entre el cuerpo y la empatía del actor, que me parece importante. Ya, Perfecto. inmediatamente, finalizo acá. Andrés, hola. COVID, me encanta, COVID. Joan, qué lindo que se hayan unido. Gabriel, hola. Mar, Haider. Estoy muy emocionada de ver actores acá, porque siempre le digo a mis actores que para qué actúan si no hay placer y no hay alegría. Así sean un asesino serial y así estén en el conflicto, si abajo no hay la fuerza y la potencia para vivir, pues estamos en los infinitos infiernos. Entonces esperemos que se conecte Vivi. Aprovecho para hacer la cuña. Estamos aquí gracias a quedaste.com, una plataforma digital que quiere unir actores con directores y productores con el objetivo de generar espacios primero laborales, pero también es muy importante comenzar a generar espacios de aprendizaje, de compartir, de online. Y siempre he considerado que al actor le falta mucho networking, pero saber hacer networking, aprender a estar y comprender que necesita un director y un productor es indispensable. Ya llegó Vivi. Listo. Me alegra mucho ver varios amigos y a gente nueva también. Bueno, ya vamos a comenzar a cerrar. Comiencen a hacer sus preguntas. Yo quería cerrar con el conocimiento del cuerpo. O sea, siento que hay ideas que son intelectuales, pero que tramitarlas al cuerpo requiere ese proceso, ¿no? Entonces voy a hablar de algo que me pasó. Yo, por ejemplo, creía entender la muerte y creía entenderla y de hecho la había leído, la había estudiado, había estado un poco con los budistas, muy cercano al principio de impermanencia, pero cuando ya me tocó vivirla, mi madre fallece, yo me doy cuenta que estaba preparada hasta cierto punto, pero que mi cuerpo no había entendido lo que era la muerte. Y así pasa con muchas emociones, que el actor cree entender la emoción porque la ha leído, tiene un trabajo intelectual. Por ejemplo, el sadismo es una de las emociones para mí más complicadas de entender. O sea, placer del dolor del otro. ¿Cómo se construye esa memoria y se comprende en el cuerpo? Para que no solo sea una idea racional que no comunica. Y por eso es donde llegó si un actor tiene la valentía de ser actor, porque para mí esto es para gente muy valiente, tiene que tener la valentía de limpiarlo, de colocarlo en su lugar, de vivirlo, porque esta historia tiene un objetivo, tiene un servicio, y como luego lo reposo, lo alivio. Eso era lo que quería agregar. Pues yo creo que estás hablando de un reto, Lo, señor, pues, estamos mal. Pero... señor reto, pero porque yo creo que hay una serie de emociones que no, que como que las imaginamos, pero otra cosa es realmente sentirlas, ¿no? Hay que poner la mente muy en esa situación, generar todo ese pensamiento y todo lo que creo que siente una persona en esas circunstancias para que eso llegue al cuerpo. Ahora tú decías algo que es muy cierto y es que la emoción se pone en el cuerpo. O sea, ¿por qué tú te das cuenta cuando alguien no está realmente metido en el personaje? Porque, por ejemplo, si está caracterizando a alguien que en ese momento está triste, pues la tristeza tiene una postura corporal, tiene una mirada, tiene una forma de estar el rostro, tiene un tono muscular, ¿sí? Una persona que está triste, tú la identificas por todo eso. Pero si yo estoy así súper vigorosa y solo pongo carita, pues es como obvio, no está, me está echando el cuento, está triste, no está, ¿sí? Entonces, claro, la emoción se posa, se apropia, mejor dicho, sí, yo insisto en la palabra posee, no sé por qué hoy estoy con esa palabra en la boca, pero esa emoción te posee. Cuando tú te pones en la circunstancia de la muerte, del desamor, que son como grandes hitos para la humanidad, El desamor es una... pero O sea...
Sí. Es una Bueno, muerte. es que nos estamos muriendo todos los días de a poquito, ¿no? Pero digamos cuando llega así contundente, un poco lo que tú estás narrando, cuando llega así contundente, por ejemplo, ¿qué sensaciones te genera la muerte? Frustración, sí, porque tú quisieras poder modificar la situación, pero evidentemente no hay nada que puedas hacer frente a lo que está pasando. Te genera abandono, una sensación de rabia porque te están abandonando, te está dejando solo ese ser que tanto amas y tú quisieras poder reclamarle a ese ser cómo va a ir y te va a dejar aquí en este paseo solo. Si es que tú necesitas su compañía y tú de verdad crees que necesitas esa compañía, impotencia está poniendo acá Yuri y es totalmente cierto. O sea, uno, es que es mucha frustración. En la muerte hay mucha frustración. Y si yo no encarno todo eso, ¿cómo se siente eso realmente en mi cuerpo? Y volvemos al tema de que cada uno lo encarna de manera diferente, ¿sí? Habrá quien le duela la mano, a otro le da porque el ojo tiene un tic, otro le da porque entonces no es capaz de sentarse a hacer nada porque no tiene capacidad de concentración. O sea, todos lo materializamos de una forma diferente. Y se encapsula diferente, de hecho. Y ahí es donde todas las, por ejemplo, un abandono tiene impotencia, frustración y vacío. Las tres son emociones distintas y se sienten distintos en el cuerpo. Y no tengo las tres, o sea, es como me abandonó, listo. Tengo rabia, hijo de puta. Y al rato, uf, qué vacío. La energía cambia, el cuerpo cambia y ese cambio es así. Pero porque le diste lugar al observador. Claro, Cuando tú no activas el observador, ese observador es superjuicioso. Si usted no lo pone, él no aparece, ¿sí? Es absolutamente respetuoso del proceso. Pero si tú no lo activas, entonces por eso nos quedamos a veces como en esa montaña rusa de sensaciones frente a las situaciones que vivimos, porque me voy detrás de la sensación. Entonces tengo rabia con toda la fuerza, tengo tristeza con toda la fuerza, tengo como esas emociones primarias ahí, pero como no activo, vuelvo y digo, como me identifico y me voy detrás de la emoción, entonces no es posible salir de ahí. y ya, Solo es posible salir de ahí cuando yo me doy cuenta que no soy eso. y ya en términos prácticos de actuación, o sea, el observador me permite organizar las sensaciones para un actor, ¿sí? Como que no viva todo y como que todo es lo mismo. Entonces tengo frustración, rabia y como, pero ¿qué le pasa a ese personaje? Tiene todo, ¿sí? Jugar, yo siempre diré, juguemos con la sutileza. Si es que es una cosa en la sexualidad, en el tantra, en la actuación, en el placer, es la oportunidad de trasladar las sensaciones. Y ahí es donde digo, si la sensación se instala en una sensación en el cuerpo, así yo no esté temblando, vibrando, sí puede haber un pálpito chiquitito en el corazón. Sí existe. Es una sensación sutil. Y hay que ir por la conquista del libro en lo sutil y en lo burdo, en ambos. Sí, sí, no hay uno bueno y otro malo, pero en esa, o sea, hay que entender que la sutileza es como el inicio, ¿sí? Y puede ir escalando, se puede llegar a eso que tú estás diciendo de yo tengo rabia y realmente mi cuerpo tiembla porque tengo demasiada energía con esa emoción contenida en el cuerpo, pero no, o sea, eso tuvo un inicio. Lo que pasa es que en el caso específico de la ira, pues la escala para subir es ultra rápida, pero inició de una manera sutil. Entonces ahí es donde está, digamos, la gran maravilla de la sutileza, que es como no es que tenga que llegar al otro lado, no es necesario, pero es el inicio, es la manera en que empezó. Si tú te pones a ver cómo se gesta la vida, es en un acto absolutamente sutil. O sea, al margen de cómo haya sido el acto de encuentro entre papá y mamá, lo que está pasando en el momento de la, ay, se me fue la palabra, de la fecundación, es una danza. Y es una danza absolutamente sutil, tan sutil que ni la percibimos nosotros. Entonces es un acto de total sutileza que mira todo lo que empieza a desencadenar. O sea, nosotros arrancamos en una cosa microscópica y se empieza a dar un desarrollo y eso es lo que hay que permitirle
a eso que tú estás diciendo que exploremos desde la sutileza. Entonces aparece desde lo sutil, pero si le damos el tiempo, si tenemos la paciencia suficiente, eso se va desarrollando y llega hasta estados como el que tú estabas diciendo, donde tú realmente configuras en toda tu expresión corporal la emoción que ese personaje está transmitiendo. Sí, en ese caso yo le diría a los actores que ahí es donde es bueno jugar con el lenguaje. Entonces, si yo tengo una gama de rabia así y sé que primero estoy incómodo, luego estoy molesto, luego estoy enojado, luego me dio rabia, luego me dio cólera, luego estoy emputado y luego me llevo en putas. Ese lenguaje va a ayudar a organizar psiquis. Digo, vale, vale, ¿qué estoy sintiendo? Ah, bueno, es eso lo que yo siempre apoyo. Bueno, preguntas, ¿alguien tiene? Por favor, y así no nos quedamos acá hasta las 20. Además, yo quiero que nos des consejos a los actores de cómo conocer el libro. ¿Cómo conocer el libro? Bueno, respiración, clave, apoyarse mucho en la respiración porque la respiración centra la atención en mí mismo. Entonces, yo sugiero mucho los ciclos de 7 respiraciones, ¿sí? Esos son los que más me gustan. A mí personalmente me conectan, pero pues ensáyenlos si les funciona más 10 o 21 respiraciones, que ya me parece mucho, pero se puede. Entonces, hacer como respiración, inhalar profundo y muy lento, observar con los ojos cerrados cómo ese aire va al diafragma y contener ese aire y exhalar todo en un ritmo absolutamente lento, porque lo que estamos queriendo hacer es bajarnos el ritmo y ponernos a tono con la sutileza, ¿sí? Entonces una inhalación, una exhalación muy suave, contengo el aire sin que sea molesto, o sea, si siento que ya vamos a reventar, pues exhale tranquilo, pero trate de hacer una exhalación no como si se fuera a morir, sino sostenga hasta donde sienta que está cómodo y empiece a exhalar, ojalá más lento que la inhalación. Sugiere un ciclo de 7, eso ya te trae acá, te trae a la conciencia, empieza a observar tu cuerpo con los ojos cerrados, haz un mapeo, haz un recorrido por todo tu cuerpo, de pies a cabeza, en el orden que tú quieras, pero pasa por cada rincón de tu cuerpo y pregúntale cómo se está sintiendo, ¿sí? ¿Cómo se siente mi dedo gordo del pie? ¿Cómo se siente mi rodilla? ¿Cómo está mi cadera? ¿Qué está pasando en mi cuerpo en ese momento? ¿Sí? Y a partir de esa sensación, entonces yo ya puedo hacer focalizaciones específicas. Si yo, por ejemplo, detecto que tengo un dolor acá en el hombro, yo puedo visualizar luz y llevo esa luz, no tengo que hacer el movimiento, pero si lo hago no pasa nada, yo llevo la luz a ese lugar, ¿sí? Inhalo, todo el tiempo voy a estar inhalando y exhalando y puedo ver cómo ese aire cargado de luz va a ese lugar. Yo de hecho en la inhalación mentalmente puedo pensar que llevo tranquilidad, paz, sosiego, no sé, lo que quiera que sea que quieres llevar, y exhalo el malestar, exhalo el dolor, exhalo esa energía que está encriptada, tenga o no tenga conciencia de qué es, porque no siempre lo vamos a saber conscientemente. Sí, a veces no entendemos por qué y no nos tenemos que quedar tampoco revolcándonos en eso. Esa es una. La otra, que yo les sugiero mucho es jueguen con texturas, pero trabajen mucho con sus manos. Miren, trabajar con las manos es exageradamente importante. Y es exageradamente importante por 2 razones. Uno, porque son un instrumento maravilloso y dos, porque yo cuando trabajo con mis manos también estoy trabajando con mi cerebro. De muchas maneras. Nosotros podemos razonar porque algún día se nos ocurrió pararnos en 2 patas y soltar estas manos y empezar a agarrar y a sentir y a hacer cosas con ellas. Entonces, muy importante explorar con las manos. Las manos tienen uñas, tienen yemas, tienen palma y todo genera sensaciones distintas. ¿Sí? No hay territorio prohibido, no hay una zona prohibida. Les sugiero mucho, reciban sol, todo el que puedan, sin quemarse. No hay necesidad, ¿sí? Pero es importantísimo darle luz al cuerpo. Los taos hacen un consejo que es maravilloso y es darle luz a todo su cuerpo, incluidos los genitales, porque nunca les damos luz. Es importantísimo. Miren, el cuerpo se activa en cualquier cantidad de procesos bioquímicos solamente por el hecho de recibir la luz del sol. Entonces, por favor, saquen el ratico diario para tomar el sol. Haga conciencia de su alimentación.
A mí la alimentación me cambia los estados anímicos, a mí la alimentación me cambia la disposición hacia otras cosas. Entonces, cuando yo hablo de placer, cuando yo hablo de amarme, es en todos los sentidos, ¿sí? Hay actos de amor un poco suicidas, ¿no? Yo soy diabético, pero me voy y me como un cono de chocolate de este super tamaño. Eso es un acto suicida. Ah, pero es que me estaba dando un gustico. No, realmente ahí lo que tienes es una pulsión de muerte que está activada y ahí habría que mirar qué está pasando. Sí. Entonces, consiéntete, pero implica ser, por eso es que nosotros nos han expropiado demasiado de nuestro cuerpo, nosotros no somos soberanos y requerimos retomar esa memoria. Y una posible manera es a través del placer. Hay quienes lo hacen desde el dolor, ¿no? Las personas que se la pasan de accidente en accidente, me pasó esto, me pasó aquello, me enfermé en lo de no sé dónde. Eso es una elección que se hace desde el inconsciente. Yo los invito al placer y vuelvo y les digo, y nos toca retomar las memorias del placer porque llevamos siglos inhibiendo esas memorias. Está en nosotros, está en el cuerpo, pero se los puedo decir por mi propio proceso. Requiere disciplina, requiere un compromiso real conmigo, requiere la paciencia para sentarme a hacer prácticas sin ninguna expectativa, sin esperar nada, y requiere una observación muy atenta, porque pasan cosas como estas. Tú puedes hacer el ejercicio, por ejemplo, de tocarte o la respiración, y en el momento no pasó nada. Lo hiciste a las 7 de la mañana y después por allá a las 3 de la tarde te empieza a llegar información que tú no sabes de dónde, te acuerdas de cosas que hace añísimos ya ni sabías que eso existía y eso empieza a aparecer y ahí hay mensajes para ti y ahí hay un lenguaje que te está hablando. O te puede pasar que empiezas a hacer las respiraciones y se te alborota un dolorcito en algún lado. Hay que estar observando, hay que estar atentos todo el tiempo a eso que está pasando porque ahí hay un mensaje para mí. Hay una cosa, dos cositas ya como para empezar a cerrar. Aquí Johan Moreno, que lo conozco, es actor, lo quiero mucho, habla muy chejoviano. Sí, o sea, efectivamente yo quería hablar contigo, Viviana, porque Chekhov es un teórico de la actuación que habla del cuerpo psicofísico del actor. Y hay un ejemplo que a mí me agrada mucho y él dice, hay dos amantes y no se dan besos. Su cuerpo físico no se dio el beso, pero posiblemente su cuerpo mental y energético ya hizo y deshizo aquí en este y en muchas vidas, ¿no? Dios habla un poco Chekhov en su ejercicio, cómo esa energía sigue circulando, la energía sigue activada y para mí eso es una información vital en actuación. ¿Y qué otra? Yo dije otra cosa. Bueno, ahorita se me fue. Bueno, estaba hablando de Chekhov y bueno, de lo importante que es comprender la energía para el actor para poderla mover. Yo creo que ahí estás como tocando un tema muy importante, Cata, y es que si yo como actor hago consciente que yo lo que estoy es jugando con un plano de energía, Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué es eso? Eso no pasa aquí en el cuerpo, sí, se ve reflejado en el campo material, pero no está pasando solo en el campo material. Entonces, si yo entiendo eso y asumo con responsabilidad el explorar cómo es ese tema de la energía, cómo es ese campo energético, qué es lo que sucede ahí conmigo, qué es lo que vas a hacer a partir de la exploración del cuerpo, entonces yo hago un ejercicio, yo diría, mucho más consciente de actuación, pero además es un ejercicio de actuación que te educa para la vida, porque en la vida también está pasando eso. Pero el solo hecho de que yo comprenda como actor que yo no estoy haciendo algo solo en plano físico, sino en planos sutiles, de los que hasta ahora puede que no tuviera conciencia y mucho seguramente sí, solo eso ya hace que se te abra un universo gigante que te da un montón de posibilidades como actor. Totalmente. Y además, entre más, o sea, entre el plan, entre más consciente es el actor, más profundidad tiene en el campo sutil. O sea, a medida que comienza a entrar, a ahondar en la piscina interior, adquiere más conciencia, por tanto, más potencia. Entonces, soy muy consciente, puedo ser un asesino serial. Soy muy consciente, ahora sí puedo actuar esto. Pero si no soy capaz de profundizar con amor, siempre me quedo en la ola, en lo falso, en lo mentira, en lo formal. Y nada, pues qué mamera, uno no se hace actor para eso. O sea, si uno se hace actor es porque le gusta la energía, el cuerpo. Es la verdad. Y no, y eso se nota en la actuación. Pues yo insisto, yo no soy actriz, pero amo el teatro, amo el cine y la verdad es
es un poco frustrante cuando vas a ver algo y se nota que están actuando. Sí, es frustrante. Bueno, 5:20, yo quiero hacer como varias invitaciones. La primera invitación es que Vivi nos va a hacer un obsequio, ¿cómo es que se llama? Una asesoría. Una asesoría. Va a ser una asesoría, entonces a las personas que nos manden un poemita chiquito, ella escogerá uno o dos con la palabra, ¿cuáles eran? Arte, Placer y actuación. actuación, Arte y placer, perdón. arte y placer. Arte y placer, entonces la idea es un ejercicio creativo muy sencillo, arte y placer, que nos envíen esos poemas para la asesoría. Yo estoy aquí por una asesoría, que de hecho también me gané en un programa de radio. Y eso es lo primero. Y lo segundo, quería invitarlos a que vieran un cortometraje que hice. Está en COVID la serie. Ahorita a las 6 tengo un live. Es un poco hablando. Realmente el corto sí va en una exploración de la energía del cuerpo y la muerte. Sí, estos procesos energéticos en relación a la muerte. Entonces quería Qué bonito. invitarlos a que lo vieran. Y lo último, pues a que se vinculen a quedaste.com. Vamos a seguir teniendo estas charlas variadas, para mí muy fundamentales, interdisciplinares, porque la actuación no es un hecho aislado, es el hecho mismo de la vida. Y entonces, para actuar hay que estar sumergido en la vida. Ah, Yuri ya lo vio, qué buen carto. Gracias, Yuri. Y sí, y Cata Cano pregunta, ¿el poema lo enviamos a tu inbox? Cata, sí, al de quedaste, y yo se lo comparto a la escuela del placer, placer para ser. Entonces hay que tener mucho placer para actuar y tener placer. Y hay plazo, Cata, hasta mañana. Muchas gracias por preguntar, Cata, por estar tan atenta. ¿Alguna pregunta? Nadie preguntó, ¿les quedó claro? Ya tienen todos mucho placer. Ah. Maravilloso. ¿Están listos para el placer? ¡Qué delicia! Bueno, no, yo quisiera, Cata, como decirles, si quieren ahondar en el tema, si se quieren acercar, si quieren hacer ejercicios, pues bastante, hay muchos ejercicios por hacer, es un universo bastante amplio. Tenemos ese espacio de @escuela de placer con S, no está mal escrito, es por la intención de referenciar que el placer me lleva al ser. Entonces ahí se hacen publicaciones de algunos ejercicios, se proponen algunas reflexiones y bueno, pues ahí podemos estar en contacto si la gente tiene ya inquietudes específicas frente al tema. Exacto, Mauricio Vélez, muchas gracias. Interesantísimo. El placer me lleva al ser, la actuación también me lleva al ser. De hecho, son formas de... Ah, una cosa que me acordé cuando hablaba contigo sobre Osho y las meditaciones activas, el Tantra como una meditación activa. Yo en España tuve la oportunidad de hacer muchas y realmente era a través del cuerpo, del movimiento y de la energía desbloquear canales para lograr más verdad y más potencia. Y es como limpio, limpio, limpio adentro para cargar, para vivir, para estar muy vibrante. Y creo que Claro. para eso nos sirve la actuación y el placer para hacer, para vibrar. De hecho, todo el trabajo que se hace desde lo somático, yo creo que nosotros, personalmente, vibro más con ese tipo de meditaciones que incluyen el cuerpo, porque yo estoy convencida de que hay, o sea, que este cuerpo no nos lo dieron gratis, ¿no? Que estamos habitando este cuerpo porque nos permite llegar a otros estados, solo que no nos hemos permitido explorar el llegar desde ahí. Siempre se nos ha entregado la espiritualidad como una cosa ajena, lejana y sancionadora del cuerpo, y no es así. No, pero de hecho también las técnicas de meditación de observación, que no son tan activas, están en el marco del cuerpo. El budismo dice, Claro, todo lo sientes en el marco del cuerpo. O sea, si tú así te vuelves es, más sensible, no es porque yo siento el más allá y la intuición está afuera. Que la intuición que está en mí se potencia, porque la capacidad que yo tengo de percibir la energía se potencia en mi cuerpo, entonces mi cuerpo reacciona y yo soy consciente de esa sutileza. Dice así es. de yoga para mí es la más completa meditación. Sí, y de eso hay mucho, o sea, Kundalini o Hatha, que son distintas. Lo importante es ser muy consciente de que se está enfocando cada una de las meditaciones y lo que me decía una maestra mía, aprovechamiento.
qué herramienta me sirve y cómo la aprovecho y cómo la sitúo. Si es un personaje que no siente, eso de no sentir es falso. ¿Cómo realmente es un personaje más bien encapsulado, encapsulado, encapsulado? ¿Y cómo es ese cuerpo súper encapsulado? Qué lindo, Rígido. Jorge Rico dice, qué lindo el tema del placer. Placer para ser. Gracias, buenísima información. Dan ganas de ahondar mucho más y entrar en la ola, a profundizar en la ola. ¿Vive algo más? No, darte las gracias, Cata, qué conversación tan rica. Y yo Muchas gracias por la invitación. estoy haciendo la exploración de mi libro, ella ya me está guiando y ha pasado mil cosas. Invitadísimos porque es una forma de reconocimiento y de autoamor y de comenzar a solucionar aquello que estaba encapsulado. Un beso, los espero a las 6 en el live de el corto maravilloso que hicimos con la serie de COVID. Perfecto. Un beso. Chao.